Muchas veces cuando encendemos el televisor y ponemos alguna plataforma de streaming y vemos una serie de thriller psicológico, una serie de terror, una película de un asesino en serie, creemos que esas mentes perturbadas solo pueden existir en la ficción. Pero lo que no nos damos cuenta es que muchas veces esas series y películas están inspiradas en asesinos en serie que realmente llegan a tener esas mentes tan perturbadoras y cometer actos tan atroces. Y es que el caso que te voy a contar hoy no dejará indiferente a ninguno, ya que vamos a hablar del caso de Ed Gein. Mi nombre es Ana Aldao, más conocida en este canal como Detective de Sofá, y si te gusta el true crime, las sectas, lo paranormal, te invito a que te suscribas, a que le des like, que lo compartas y que le des a la campanita para que te notifique cuando subo vídeo. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin estar en este canal? No sabéis las ganas que tenía de volver, de hacer contenido de true crime. He estado al día de absolutamente todo, o sea, el 95% de mi contenido es true crime, no veo otra cosa y la verdad es que lo echaba muchísimo de menos, pero mi tiempo es limitado. Uno de los motivos por los que no he grabado lo estáis viendo en el fondo, que espero que os guste muchísimo. Yo estoy encantadísima, o sea, es que lo estoy viendo en la cámara y no me puede gustar más. Me lo hizo una empresa digital de mi pueblo y es que captaron la idea a la perfección. Yo le di una idea muy básica porque hasta ni yo misma me aclaraba, y es que lo transformaron en algo muchísimo mejor de lo que yo me imaginaba. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más en la intro porque tengo ganas de volver, de grabar contenido a tope, de traeros casos súper interesantes, por lo que, sin nada más que decir, vamos con el caso. Nos ubicamos en La Crosse, Wisconsin, donde nacería Edward Gein el 27 de agosto de 1906. Era el segundo hijo del matrimonio de George Philip Gein y Augusta Wilhelm Gein. Su hermano mayor se llamaba Henry. La infancia de ambos chicos y la educación que le dieron sus padres serían claves para lo que te voy a contar más adelante, ya que nos vamos a centrar principalmente en la figura de la madre, en Augusta, que era una mujer muy religiosa. Le hablaba a sus hijos sobre la inmoralidad del mundo, lo peligroso que eran las sustancias y el alcohol, pero la idea que más le metía en la cabeza es que no se podían relacionar con nadie y menos con mujeres. Le decía a sus hijos que las mujeres eran unas promiscuas y que eran las hijas del mismísimo diablo. Y sí, os estaréis preguntando, ¿y ella? O sea, ella era mujer, pero no. Todas las mujeres del mundo eran unas frescas, unas promiscuas que iban a lo que iban, que eran malas, menos ella. Ella era la excepción. Todas las tardes Augusta le leía la Biblia a sus hijos, seleccionando los versículos que hablaban del apocalipsis, de la muerte, el asesinato y el castigo divino. Ed adoraba a su madre, o sea, llegaba a un punto de admiración que rozaba la obsesión. Sin embargo, Henry no pensaba para nada así, no tenía esa imagen de su madre ni esa obsesión. De hecho, él como que era consciente de que la educación que le estaba dando su madre era todo lo que estaba mal. El padre de Ed era carpintero y además era dueño de un pequeño ultramarinos. ¿Qué pasa? Este negocio al final lo acabaría vendiendo para comprar una granja de 63 hectáreas en Plainfield, Wisconsin, lo que pasaría a ser la residencia permanente de la familia. El padre de Ed tenía fama de ser alcohólico y violento. De hecho, se sabía que le pegaba tanto a su mujer como a sus hijos. En una ocasión llegó a pegarle tan fuerte a Ed en la cabeza que le hizo sangrar los oídos y él notaba como un zumbido dentro. Fue al médico y su padre le había roto el tímpano. Para Augusta, esta mudanza fue maravillosa para mantener a sus hijos alejados del mundo exterior, de relacionarse con cualquier tipo de persona, ya que ella no quería que tuvieran ni amigos, ni ningún tipo de relación con nadie, y menos con mujeres. Ed solo salía de la granja para ir a la escuela y luego regresaba otra vez y se dedicaba a hacer tareas de la casa o lo que hubiera que hacer en la granja,
pero no salía para absolutamente nada más ni se relacionaba con nadie. Como os podéis imaginar, tanto profesores como compañeros del colegio decían que Ed era un chico muy tímido, que prácticamente no daba palabra, pero que lo que más mal rollo les producía es que Ed había en ocasiones, sin que nadie hablara con él, sin que nadie dijera nada en clase ni nada, que se reía él solo y que además era como una manera de reírse muy peculiar que te producía incomodidad. Personas cercanas a la familia contarían que Augusta castigaba a Ed cada vez que se relacionaba con alguien, ya que ella quería evitar a toda costa cualquier relación con alguna persona externa a su vida en la granja. Pero a pesar de las dificultades sociales que tenía a la hora de relacionarse, era un chico que destacaba en sus estudios, obtenía buenos resultados académicos. El padre de Ed fallece a los 77 años en 1940 por una cirrosis hepática, pero es que lo más raro de todas las muertes familiares sería la de su hermano. Nos encontramos ya en etapa de vida adulta. Henry tenía 43 años y Ed tenía 39, y es que resulta que Henry estaba saliendo con una mujer divorciada, con 2 hijos, con la que se quería ir a vivir. Henry estaba muy enamorado, las cosas con esta chica iban muy bien y se lo comenta a su hermano, ya que Henry además tenía unas ganas locas de irse de esa casa, y se lo cuenta a su hermano en confianza. ¿Qué pasa? Que Ed entra en cólera, le dice que en qué está pensando, que las mujeres son malas, que son unas promiscuas, que esa mujer no lo quiere y que su madre jamás aprobaría esa relación. Henry estaba muy preocupado por la obsesión que tenía Ed por su madre, o sea, él era consciente de que esa relación no era para nada sana, y de hecho intentaba hablarle como mal de ella e intentar explicarle que la educación que les había dado su madre no era para nada la correcta. Pero cada vez que intentaba esto, la reacción de Ed era desmesurada porque no soportaba que nadie hablara mal de su madre. Es entonces cuando llegamos al 16 de mayo de 1944, cuando Ed y Henry se ponen a quemar las malas hierbas de la granja para limpiarla. Cada uno va, por una zona, y en un momento determinado ese fuego como que se descontrola, llama la atención de los vecinos, que serían los que llamarían a los bomberos por el nivel del fuego que había ya en esa granja. Es entonces cuando bomberos y autoridades llegan, consiguen apagar este fuego, y no sería hasta ese momento cuando Ed dice que su hermano ha desaparecido. Y claro, al encontrarse ya los bomberos y las autoridades allí, deciden organizar una búsqueda a la que se sumarían también ayudar los vecinos para saber dónde estaba Henry, qué había pasado con él. Y es que efectivamente acabarían encontrando a Henry, pero ya sin vida, tumbado boca abajo en una parte del jardín. En un primer momento se determinó que la causa de la muerte fue accidental, ya que pensaron que había fallecido a causa de una asfixia por inhalación de humo, ya que no presentaba ningún tipo de herida, no se veía ningún rastro de violencia en su cuerpo. Pero tiempo después, el escritor de True Crime, Harold Secher, afirmó que Henry tenía hematomas y que sobre todo que tenía un golpe muy fuerte en la cabeza. De hecho, este autor decía que la causa de la muerte que podía haber sido este golpe en la cabeza, y que entre el humo del incendio y todo, que se podría haber asfixiado al final ya que estaba muy débil, porque además el golpe que tenía en la cabeza tenía como la forma de un palo. Aún así, la policía descartó la posibilidad de que fuera un crimen, y el forense del condado dictaminó que la causa de la muerte fue una asfixia por inhalación de humo. Con todo lo que te voy a contar a continuación, ya tú haz tus propias conclusiones de si crees que Ed acabó con la vida de su hermano o no. Porque yo, después de haber investigado el caso, de haber visto varios vídeos, llego a la conclusión de que el tema de que Henry se fuera a ir con una mujer divorciada que por encima tenía 2 hijas, como que no le hacía especial ilusión, en la educación en la que fue criado, de que su madre decía que las mujeres somos las mismísimas hijas del diablo, como que en ese momento que estaban trabajando juntos en el jardín hubiera una pequeña discusión que acabó en un final terrible y que utilizó este incendio como excusa. Pero Ed recibiría un durísimo golpe con el fallecimiento de su madre. Augusta murió el 29 de diciembre de 1945 a la edad de 67 años debido a un infarto. Ed quedó completamente devastado, estaba súper triste, y en palabras de Secher, el escritor de True Crime,
había perdido a su única amiga y único amor verdadero, quedando absolutamente solo en el mundo. Por lo que con todo este contexto vamos a pasar a los crímenes y al hallazgo de estos. Era la mañana del 16 de noviembre de 1957 cuando Bernice Worden, una mujer de 58 años que era la dueña de la ferretería local de Plainfield, desaparece sin dejar rastro. Aseguraron que sobre las 9:30 de la mañana el camión de la ferretería salió por la parte de atrás del edificio, algo que era bastante raro ya que ella no había tenido como mucho trabajo en la ferretería por la mañana, pero igualmente ella no hubiera dejado la tienda sola. Habría avisado a su hijo o a alguien o la habría cerrado, pero jamás la habría dejado sola, abierta. Esa mañana no había tenido mucha clientela porque era la época de la caza de ciervos, por lo que se pensaba que los hombres estaban de caza y no estaban en casa haciendo bricolaje o arreglillos en el hogar. Sin embargo, alrededor de las 5 de la tarde, el hijo de Bernice, Frank Worden, se acerca hasta la ferretería porque ya le parece muy extraño, no tiene ningún tipo de noticia de su madre y le parece muy raro porque la tienda estaba vacía, por lo que decide entrar y la escena que se encontraría allí sería bastante inquietante, ya que la caja registradora se encontraba abierta y en el suelo había manchas de sangre. Frank contaría a los investigadores que se acordaba de que el día anterior, es decir, el 15, el último cliente había sido Ed Gein, que era un hombre solitario y que precisamente en el pueblo lo conocía todo el mundo por este motivo, porque no se relacionaba con mucha gente, que se había pasado a comprar anticongelante, pero que no se lo iba a llevar en ese momento, que pasaría a la mañana siguiente a recogerlo. Es decir, la mañana del 16 de noviembre, cuando Bernice desaparece. Porque además se comprobó que el último recibo que tenía Bernice en la caja registradora era la compra de este anticongelante, por lo que se pudo saber que efectivamente el último cliente de Bernice fue Ed Gein. Esa misma noche la policía detendría a Ed Gein en un ultramarinos y el departamento del sheriff del condado se desplazarían hasta la granja de Ed Gein para hacer un registro y una inspección ocular. Lo que descubrieron allí superó a cualquier pesadilla imaginable. Lo que voy a contar ahora es algo muy descriptivo y muy desagradable. Si eres una persona muy sensible, te recomiendo que te saltes esta parte porque es bastante asqueroso, no te voy a mentir. Tenéis fotos en internet, me replanteé mucho si poner las fotos en este vídeo o no, pero como voy a tener que censurar absolutamente todo, no vais a ver nada. Creo que tampoco es necesario, no nos movemos por el morbo precisamente, y creo ya con todo lo que te voy a decir que va a ser más que suficiente para que te resulte muy incómodo y muy violento. Pero lo dicho, si eres una persona muy sensible, te recomendaría que te saltaras esta parte. Lo primero que se encontrarían sería en el cobertizo de la granja el cuerpo sin vida de Bernice Worden, pero es que lo más extraño sería cómo se encontraron el cuerpo. El cuerpo de esta mujer estaba colgado boca abajo, los pies estaban enganchados a un travesaño y tenía las muñecas atadas con cuerdas. La autopsia reveló que Bernice había fallecido por un disparo de un rifle de calibre 22 y que las mutilaciones se habían hecho posteriores a su fallecimiento. Y si pensabais que esto era lo peor, no os podéis hacer una idea de lo que había dentro de esa casa. Os voy a leer una gran lista de cosas que se encontraron dentro de la granja que Ed heredó de sus padres. Son cosas realmente perturbadoras, o sea, es asqueroso, y os voy a leer la lista. Evidentemente no me la sé ni me la quiero saber, por lo que os voy a contar qué había dentro de esa granja. Huesos humanos enteros y fragmentos, una papelera hecha de piel humana cubriendo varias sillas, cráneos humanos montados en el cabecero de la cama, cráneos femeninos, algunos con la parte superior cerrada, cuencos hechos con cráneos humanos, un corsé hecho con un torso femenino desde los hombros hasta la cintura, leggings hechos con piel humana, máscaras hechas con piel de cabezas femeninas, la mascarilla facial de Mary Hogan en una bolsa de papel,
de esta mujer hablaremos más adelante, la cabeza entera de Bernice Worden en un saco, el corazón de Bernice Worden en 9 genitales femeninos en una caja de zapatos, un cinturón hecho con pezones, 4 narices, un par de labios en el cordón de una persiana, una pantalla de lámpara hecha con la piel de un rostro humano y uñas de dedos femeninos. Yo no tengo ningún tipo de palabra ni ningún tipo de pensamiento que pueda definir el asco que sentí cuando investigué este caso y cuando me encontré con toda esta lista. Las imágenes las tenéis en internet, están a mano, quiero decir, no hay que rebuscar mucho, pero os recomendaría que no las vierais, la verdad es tremendamente asqueroso y es que no entiendo cómo alguien puede llegar a un punto tan demencial de hacer algo así. O sea, es que de verdad que me parece, es que me produce ganas de vomitar, os lo juro. Pero es que si creíais que este caso se quedaba aquí, escala un paso más allá, o sea, es que es completamente asqueroso y perturbador, y es que además de encontrarse los cuerpos de Bernice Worden y de Mary Hogan, de la que te hablaré más adelante, era cómo conseguía toda esta lista que te he mencionado. Y es que este ser profanaba tumbas de mujeres que habían fallecido recientemente que se parecían a su madre. En total, las autoridades encontraron al menos 15 restos de personas diferentes, y es que más adelante Ed admitiría la profanación de las tumbas, pero que solo había acabado con la vida de Bernice Worden y de Mary Hogan. Cuando la policía lo interrogó, Ed Gein admite que sí, que él iba al cementerio con frecuencia, que profanaba estas tumbas de mujeres fallecidas recientemente que se parecían a su madre, ya que él hacía como estas creaciones para mantener a su madre viva, que él no soportaba la idea de que su madre no estuviera. De hecho, por la información que he recogido y por los vídeos que he visto, si no lo he entendido mal, creo que Ed Gein intentó desenterrar el cuerpo de su propia madre, como había hecho con estas mujeres, solo que no sé si fue porque no se vio capaz o por algún otro motivo que no lo llevó a cabo. Así que con toda esta información pasamos ya a la detención. Como os había comentado anteriormente, Ed Gein fue detenido el 16 de noviembre de 1957 cuando se reporta la desaparición de Bernice Worden por no encontrarse en su ferretería y por cómo se había encontrado el local con la caja registradora abierta y las manchas de sangre. Tras su detención, acabaría confesando que profanó 9 tumbas y de hecho llevaría a las autoridades a cada una de ellas. El experto forense Alan Wilmowski del Laboratorio Estatal participó en la apertura de 3 tumbas de pruebas señaladas por el propio Gein. Los ataúdes se encontraban dentro de cajas de madera enterrados a poca profundidad, más o menos a unos 60 centímetros bajo tierra. Gein aprovechaba los días posteriores a los funerales, ya que la tierra aún estaba suelta y le era más fácil llevar a cabo su idea. Desenterraba los cuerpos y se los llevaba a su casa sin levantar sospechas. Las autoridades querían comprobar si esto realmente era cierto, porque Ed era una persona bastante bajita y bastante delgada, o sea, tenía una complexión muy débil como para poder transportar un cuerpo a peso muerto, que al final no es lo mismo que coger a una persona en brazos que haga un mínimo de fuerza hasta su casa, hasta la granja, o sea, había una cierta distancia, pero acabarían corroborando que efectivamente todo lo que él les había contado era cierto. Al exhumar las tumbas se encontraron con que uno de los ataúdes estaba vacío, en otro solo quedaban algunos huesos y una palanca, en el tercero faltaba la mayor parte del cuerpo, aunque Gein había devuelto algunos anillos y partes humanas. Con ello, su confesión quedó confirmada. Poco después del fallecimiento de su madre, Ed confesaría que comenzó a confeccionar un traje de mujer con piel humana, ya que quería convertirse en ella. No soportaba la idea de que ella no estuviera. Ed aseguró no haber mantenido relaciones sexuales con ninguno de los cadáveres, ya que decían que olían muy mal. ¿Quién era Mary Hogan? Bien, pues esta chica era una camarera de la taberna que frecuentaba Gein.
Era una persona conocida en el pueblo ya que tenía un carácter muy fuerte, era de armas tomar, pero además la tenían como una figura masculina, debido tanto a su trabajo como a su carácter, cosa que me parece completamente una estupidez porque era una camarera. Quiero decir, sé que en esos tiempos las cosas eran completamente diferentes, pero no sé, me parece algo estúpido. Una mujer con carácter y que trabajara de camarera, es que no entiendo por qué relacionarla con una figura masculina, pero bueno. Esta mujer desaparece el 8 de diciembre de 1954 y Ed admitiría ante las autoridades que efectivamente disparó a Mary Hogan, la llevó hasta su casa e hizo todo el procedimiento que hemos contado anteriormente con el cuerpo de Mary. Algo que también se me ha olvidado mencionaros sobre la casa cuando hacen este registro e inspección ocular es que la casa estaba hecha un desastre. Aparte de todo lo que se había encontrado, había muchísima basura, había ratas, heces, orín por todas partes, pero la única habitación que se mantenía en perfectísimo estado, o sea, estaba limpísima, era la habitación de su madre, la habitación de Augusta, o sea, estaba intacta. Como os podéis imaginar, esto para las autoridades fue durísimo, aunque estén acostumbrados a ver muchísimas cosas, esto era tremendamente asqueroso. El olor, ver esa situación, es que no sé ni cómo llamarla porque es que es demencial completamente. De hecho, el sheriff Art Shelley en uno de los interrogatorios se puso tan nervioso, o sea, estaba tan desquiciado con toda esta situación que golpea a Ed Gein y la primera declaración que él hace tiene que ser anulada ya que se podía decir que estaba hecha bajo coacción. Años después, en 1968, el sheriff Art Shelley acabaría perdiendo la vida por un ataque al corazón a sus 43 años. Sus compañeros de trabajo decían que este caso había acabado con su vida porque jamás había sido capaz de superar el trauma. Por lo que ahora os voy a contar las sospechas sobre otros casos en los que Ed Gein podría estar implicado. Además de los asesinatos a Mary Hogan y Bernice Worden, las autoridades pensaban que Ed Gein estaba detrás de otras desapariciones de casos sin resolver de Wisconsin. En noviembre de 1957, las autoridades presentan una lista de personas desaparecidas desde la muerte de la madre de Ed hasta la aparición del cuerpo de Bernice Worden. Una de las desaparecidas era Georgina Jean Wickler, vista por última vez el 1 de mayo de 1947, cuando tenía solo 8 años. Desapareció cerca de su casa en Fort Atkinson tras subirse a un coche cuando volvía del colegio. Los vecinos recordaban que por esa zona estaba rondando un Ford negro de los años 30 y qué casualidad que Gein tenía un Ford negro de 1937. Otra de las desapariciones sería la de Evelyn Grace Hartley, de 14 años, desaparecida el 24 de octubre de 1953 mientras cuidaba a un bebé en La Crosse, la misma ciudad donde había crecido Ed. El padre de esta chica estaba súper preocupado por la joven porque no regresaba a casa después de hacer de niñera, por lo que decide ir hasta este domicilio, pero es que no habría ni rastro de esta niña. No se volvería a saber absolutamente nada más de ella. En noviembre de 1952, dos cazadores, Victor Harold Travis y Raymond Burgess, desaparecieron después de pasar la tarde en un bar de Plainfield. Su coche y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Ambos habían estado cazando en terrenos colindantes a la granja de Ed y este se había mostrado muy molesto por ello. Evidentemente, con todo lo que se habían encontrado en la granja y el perfil de Ed y esta gran lista de desapariciones que de alguna manera estaban como un poquito relacionadas con él, deciden someter a Ed al polígrafo y acabarían descartando cualquier tipo de relación con estos crímenes. Se le haría un estudio psicológico y psiquiátrico que demostraba que Ed era violento hacia las mujeres que se parecían físicamente a su madre. Por lo que con todas estas pruebas y las confesiones vamos a pasar al juicio. El 21 de noviembre de 1957 es la
la primera vez que se juzga a Ed Gein por asesinato en primer grado, aunque por parte de la defensa se declaró inocente debido a una enajenación mental transitoria. Y es que los médicos le diagnosticarían una esquizofrenia declarándolo mentalmente incompetente para enfrentarse a un juicio. Fue internado en el Hospital Estatal Central para Criminales Dementes en Wapung, un centro de máxima seguridad, y más tarde trasladado al Instituto de Salud Mental Mendota en Madison. Sí, he dicho los nombres en español, son en inglés, pero los he dicho en español. Lo siento muchísimo. Ya me vais a tener que perdonar por la pronunciación de todo el vídeo. Años después, en 1968, los médicos declararon que Gein ya se encontraba en condiciones para poder enfrentarse a un juicio, por lo que el 7 de noviembre de ese mismo año comenzaría el juicio contra Ed Gein, que duraría una semana. Durante el proceso, un psiquiatra que había formado parte del equipo médico para tratar a Ed Gein confesaría que éste le había contado que el asesinato a Bernice Worden que había sido sin querer, que él se encontraba en la ferretería y que había un arma allí, que se le disparó sola, que se puso nervioso, se la llevó para casa y luego pues hizo todo lo que hizo porque estaba enfermo. Después diría que no se acordaba de absolutamente nada más porque cada vez que profanaba las tumbas o hacía todo lo que hablamos antes que se encontró en la granja, que lo hacía bajo los efectos de una enajenación mental, que no era él, que él no sabía lo que estaba haciendo. Pero yo me pregunto una cosa, ¿desde cuándo hay rifles en una ferretería? Te quiero decir, es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, o yo me he perdido algo o es que no entiendo nada. La verdad. Además, una cosa que no se ha contado es que a petición de la defensa el juicio se celebró sin jurado, por lo que el 14 de noviembre de 1968 el juez Robert Goldmark declara a Ed Gein culpable pero en segundo grado por su estado mental. Los médicos de ambas partes coincidieron en que Gein sufría esquizofrenia, concretamente esquizofrenia paranoide, concluyendo que padecía una grave enfermedad mental que le impedía distinguir entre la realidad y sus propias fantasías. El juez lo declaró oficialmente no culpable debido a su enfermedad mental y ordenó su reingreso en el Instituto de Salud Mental de Mendota, donde pasó el resto de su vida. Ed Gein falleció el 26 de julio de 1984 a los 77 años en el Hospital Estatal de Mendota, en Madison, Wisconsin, donde había permanecido internado durante casi 30 años. Murió por una insuficiencia cardiorrespiratoria debido a un cáncer de pulmón. Hasta el final de sus días se consideró una persona mentalmente enferma, pero la verdad es que su estancia en este instituto de salud mental fue muy tranquila. Como siempre, era un hombre muy reservado y que no hablaba mucho. Fue enterrado junto a sus padres y a su hermano en Plainfield y de hecho había una tumba, que os estaré dejando una foto con su nombre, que fue robada, nadie sabe por quién ni por qué, pero de hecho ese hueco quedó vacío. Os estaré dejando fotos por aquí. Y la verdad es que no entiendo el motivo de por qué se pudo robar esto. No sé si por fanatismo, no sé si por rabia, no tengo ni idea, pero esto es cierto. Y así termina el caso de Ed Gein. Quería traeros este caso principalmente porque ha salido la serie de Monstruo en Netflix, ya se hizo en su momento la serie de Dahmer, series que yo me he visto y es lo que he dicho, no le voy a dar mucha bola a esto, ni si me ha gustado, ni si no, ni absolutamente nada. Creo que hay suficientes opiniones ya en internet como para añadir más leña al fuego y como os he dicho en mi último vídeo de TikTok, que si no me sigues por ahí te voy a estar dejando en las redes sociales al principio y por aquí en algún lado te las volveré a repetir, que romantizar a un asesino en serie está mal y como podéis comprobar este caso es tremendamente brutal y tremendamente asqueroso. Ir a dormir porque es que son las 2:34 de la mañana, no puedo más, llevo despierta desde las 5. Espero poder seguir manteniendo esta constancia en los vídeos si el sueño y la salud me lo permite, porque es que no tengo tiempo ahora mismo ni para respirar, pero sí que me apetecía volver, estrenar este fondo maravilloso y fantástico. O sea, es que veo el plano en la cámara y me encanta, pero sí que es cierto que ahora mi tiempo es limitado, por lo que voy a intentar hacer todo lo posible y más
por ser más constante, pero como siempre no puedo prometer nada. Así que nada chicos, como siempre espero que este caso por lo menos os haya parecido interesante. Nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho.